El presidente López Obrador dice que organismos autónomos como el INAI son caros y no sirven, por lo que deben desaparecer, pero los datos dicen otra cosa. Que hay dependencias que podrían hacer su trabajo, que es muy caro y que reserva información. Estos son los tres principales argumentos del presidente López Obrador para desaparecer al INAI. Además de que según él, las dependencias pueden contestar las solicitudes de información en 72 horas con total transparencia. La desaparición de órganos autónomos como el INAI es algo que el presidente López Obrador ya había planteado en 2018, cuando acababa de tomar posesión de su cargo. Sin embargo, en ese entonces dijo que por el momento no desaparecerían e hizo un llamado a los funcionarios a hacer un esfuerzo de austeridad. 3 años después, en 2021, el presidente retomó esta idea de desaparecer a órganos autónomos y sobre todo al INAI. Pero los argumentos que plantea para hacerlo están un poco alejados de la realidad. Pero antes de empezar, queremos agradecerle a Gerardo Rodríguez por haberse unido como nuestro donador en Patreon. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a tu donación podremos seguir haciendo el trabajo que hacemos y esperamos verte en nuestro perfil de Patreon, en donde compartimos contenido exclusivo para nuestros donadores y tenemos también conversaciones con ellos. Si ustedes también quieren ser mencionados en un video, pueden visitar nuestro perfil de Patreon, en donde nos pueden donar desde 20 pesos al mes a cambio de recompensas y ayudarnos a seguir haciendo nuestro trabajo, este tipo de videos, además de investigaciones con datos abiertos. Y ahora sí, empecemos. Esta es la primera razón que da el presidente López Obrador para desaparecer al INAI. ¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? No, señor presidente, la Secretaría de la Función Pública no puede hacer el trabajo del INAI. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el INAI es un organismo público autónomo que se encarga de vigilar y garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Este instituto fue concebido como un organismo autónomo, es decir, independiente del Estado. ¿Por qué? Porque su tarea es vigilar y garantizar que los tres poderes que conforman el gobierno rindan cuentas, sean transparentes y entreguen información pública. Recordemos que el acceso a la información pública es un derecho humano. ¿Y qué es lo que sucede cuando una dependencia federal, como es la Secretaría de la Función Pública, está encargada de garantizar este derecho? Bueno, pues que al no ser independiente del Ejecutivo, como sí lo es el INAI, puede haber todo tipo de conflicto de interés y nada nos asegura que esta secretaría, que como su nombre lo dice, depende del Poder Ejecutivo, sea imparcial a la hora de resolver, por ejemplo, recursos de revisión o de decirle a una secretaría, a otra secretaría, que sí debe entregar X o Y información pública. Entonces es por eso que el INAI existe, porque es un organismo autónomo que no depende del Poder Ejecutivo ni de ningún otro y que está libre de conflictos de interés, o al menos así fue concebido. Y es por esto que necesitamos que exista el INAI, además de la Secretaría de la Función Pública. Vamos este año a llevar a cabo una revisión sin afectar a los trabajadores. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, ¿sí?, en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, 1,000 millones de pesos. Sí, efectivamente, la existencia del INAI supone un gasto. Este instituto no puede funcionar solamente con aire o con los aplausos de la gente, necesita recursos para operar. Pero como pueden ver en pantalla, en este análisis del gasto público hecho por la organización México Evalúa, el presupuesto de los organismos autónomos representa solo 2% del gasto total del gobierno. Y cuando analizamos lo que se destina al INAI, vemos que esto es solo 0.01%. Esto no quiere decir que no sea un gasto grande el gasto que se tiene que hacer en este instituto, pero al compararlo con la totalidad, al compararlo con todo el gasto que hace el gobierno federal, esto es solamente 0.01%. La de la transparencia, que
la crearon y ha sido la gran tapadera, porque es para transparentar lo que sucede en el gobierno, pero esa institución ha declarado en casos importantes que no puede entregar información porque está reservada. Esta es quizá una de las mayores confusiones del presidente López Obrador y por lo tanto una de las mayores confusiones de las ciudadanas y los ciudadanos en general. Si el presidente nos está diciendo que el INAI reserva información pública, pues es lógico que las personas creamos lo que está diciendo el presidente, ¿no? Si López Obrador está diciendo que el INAI está reservando información que debería ser pública, pues no tenemos razones para desconfiar de él. Pero es muy importante que siempre revisemos las leyes que existen en nuestro país, porque esto que está diciendo el presidente es mentira. El INAI no es quien reserva la información, no es quien clasifica la información como reservada. Si revisamos la ley de transparencia, en el capítulo 3, en el artículo número 64, encontramos que cada sujeto obligado, es decir, cada secretaría, cada dependencia, cada instituto, integra un comité de transparencia colegiado. Este comité de transparencia adopta sus resoluciones por mayoría de votos. Y en el artículo 65 del mismo capítulo de la misma ley encontramos las atribuciones de estos comités de transparencia. En el numeral 2 de este artículo encontramos que una de las facultades de los comités de transparencia de cada sujeto obligado es confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que quien clasifica como reservada la información no es el INAI, son los sujetos obligados, que como les dije hace rato son las dependencias, los organismos o cualquier otro ente que maneje recursos públicos. Y después cada sujeto obligado tiene un comité de transparencia que rechaza o por el contrario reafirma esta clasificación de la información. Es decir, que en un primer momento no es el INAI el que nos va a clasificar la información, es la misma dependencia. El presidente puso como ejemplo la clasificación de la lista de empresas que tuvieron créditos fiscales cancelados o condonados en el SAT y dijo que esta es información que el INAI clasificó como reservada. Sin embargo, la realidad es que quien clasificó como reservada esta información fue el mismo SAT. Actualmente estos datos son parcialmente públicos y ya pueden ser consultados por cualquier persona. La apertura de esta información es resultado de una batalla legal de años que hizo la organización Fundar. Esta organización pidió una y otra vez que se desclasificara esta información. Y gracias a que el INAI falló a favor de esta organización, es que hoy en día podemos consultar no toda, pero sí gran parte de esta información. Fast track, así, rápido. Que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. No les voy a mentir, la verdad, tener respuesta a una solicitud de información en 72 horas sería algo maravilloso. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? La ley de transparencia establece en su artículo 135 que la respuesta a una solicitud de información debe ser notificada en el menor tiempo posible y que este tiempo no puede exceder de 20 días a partir del día siguiente en que se presenta esta solicitud. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Aunque la ley dice que esto debe ser en el menor tiempo posible, la mayoría de los sujetos obligados utiliza todos estos 20 días hábiles. Se los digo yo que trabajo con solicitudes de información. En Serendipia hacemos muchas solicitudes de información y lo que vemos una y otra vez es que todos los sujetos obligados utilizan todos estos 20 días hábiles. De hecho, este mismo artículo contempla que los sujetos obligados pueden pedir una sola prórroga de 10 días hábiles. Es decir, que lo máximo que se pueden tardar son 30 días hábiles. Por supuesto, siempre avisándole al solicitante
de que, pues porque es mucha información o porque no la encuentran o cualquier razón que tenga el sujeto obligado, van a pedir otros 10 días hábiles. Entonces, aunque la ley establece que la información debe ser entregada en el menor tiempo posible, por experiencia les digo que los sujetos obligados siempre se tardan al menos los 20 días hábiles que están establecidos en la ley. Entonces, aunque el presidente diga que las solicitudes van a ser respondidas en 72 horas con total transparencia, pues tendría que modificar la Ley Federal de Transparencia para que esto ocurriera, porque tal como está en este momento establecido, los sujetos obligados se pueden tardar hasta 30 días hábiles en entregarnos información pública. Y en este punto no estoy diciendo que esté mal que proponga que se tarden solamente 72 horas. Lo único que digo es que esto no sucede, que generalmente las dependencias y los institutos argumentan que lo que pedimos es demasiada información y no la pueden entregar antes de 20 días. Incluso a veces los 30 días se les hace poco tiempo. Entonces habría que pensar un poco antes de proponer estos tiempos tan cortos como 72 horas, cuando la realidad es que la mayoría de los sujetos obligados se tardan al menos 20 días. Este es a grandes rasgos el papel que tiene el INAI hoy en día. Por estas razones, la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer al INAI es preocupante. Y no solamente para los periodistas, no solamente para los investigadores que hacen solicitudes de información, no solamente para las personas que trabajamos con información pública, sino para todas y todos los ciudadanos en México. Recuerden que el acceso a la información pública es un derecho humano, no es un privilegio de unos cuantos. No somos solamente los periodistas quienes debemos tener acceso a la información pública, son todas las personas en México. Es por esto que querer desaparecer al instituto que vigila que se garantice este derecho es sumamente preocupante. Antes de terminar el video, solamente quiero recordarles que en Serendipia tenemos videos sobre cómo hacer solicitudes de información, cómo hacer recursos de revisión, tenemos un glosario de términos de acceso a la información pública y tenemos también un video hablando sobre los datos personales, qué son y por qué son importantes. Así que si a ustedes les gusta este tema o si se quieren enterar un poco más sobre qué es el derecho de acceso a la información y cómo pueden ustedes hacer solicitudes de información, de verdad los invito a ver estos videos. Espero que les sean útiles. Durante todo el video les estuvieron saliendo tarjetas aquí arriba con esos videos, pero también les estoy dejando los enlaces aquí abajo. Ojalá se puedan interesar en este tema y espero que cada vez seamos más las personas que utilizamos este derecho, que hacemos valer nuestro derecho de acceso a la información, porque es un derecho vital en cualquier democracia. Y pues eso es todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos mañana con un nuevo tema en este canal. Adiós. No puede hacer el trabajo. Pero antes de hacerlo queremos...